Mira. Ay. Bueno, ella siempre eso está como estos comandos todos lentos. ¿Por qué tanta pregunta en todos lados? ¿Están viendo la pantalla? Ya sí. Sí, profe. Señora. Gracias. ¿En dónde terminamos ayer? Metaplasia otra vez. Ah, sí, yo les dije que hoy retomamos metaplasia otra vez, ¿cierto? Sí. Eso está muy... Entonces esto, mira. Les cuento que este internet está muy lento, o sea que paciencia. Eso ni siquiera pasa. Pasa después. Bueno. Oye, de ahí se trata de ver la presentación. Bueno, ahora sí, buenos días. Muchachos, vamos a seguir entonces, vamos a retomar metaplasia. Les había dicho ayer que metaplasia es un cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro que en condiciones normales no debería estar ahí, pero que ese tejido igual está normal en cuanto a que no hay cambios ni premalignos ni malignos, son celulitas maduras, normalitas, solo que no deberían estar ahí. Y aparecen ahí como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de adaptación y que son originadas por las células madre. ¿Listo? Ok. Entonces ya hablamos de hipertrofia, hiperplasia y vamos hablamos de atrofia también. Listo. La metaplasia hay que tener cuidado con ella, porque hay metaplasias que no tienen factor de riesgo para cáncer, pero hay metaplasias que sí son factor de riesgo para cáncer. ¿Cuáles tienen factor de riesgo para cáncer? Entonces, cuando ustedes vean los informes, si es alguna de esas metaplasias, ojo con ese paciente. A medida que vayamos viendo sistema por sistema, van aprendiendo cuáles metaplasias son de riesgo. Pues retomamos esto. La metaplasia escamosa del tracto respiratorio. La metaplasia intestinal del estómago y del esófago. ¿Listo? La metaplasia intestinal del estómago se reemplaza el epitelio cilíndrico cúbico por células caliciformes. Estas células son del intestino, no tienen por qué estar en estómago ni en esófago. Y en esófago, igual, el epitelio escamoso y el columnar de toda la unión es reemplazado también por células caliciformes. ¿Listo? Estas dos son factor de riesgo para adenocarcinoma. ¿Listo? Y esta metaplasia
La del esófago es la que se llama esófago de Barrett. Ojo, en el esófago hay otra metaplasia que no tiene riesgo para cáncer. La que tiene riesgo para cáncer es la de células caliciformes, o sea, metaplasia intestinal. La otra, que es la metaplasia columnar, no tiene factor de riesgo, ¿listo? Solo la intestinal. Intestinal quiere decir que tiene células caliciformes. Esta metaplasia del tracto respiratorio, entonces estamos reemplazando las células cilíndricas, ciliadas, porque ese es el epitelio respiratorio, por células escamosas. Y esto es factor de riesgo para carcinoma escamocelular. Paciente bronquítico crónico. ¿Quedó claro el concepto de metaplasia? Chicos, muchachos, los de casa, ¿quedó claro el concepto de metaplasia? Sí, profe. Gracias. Entonces miren la presentación. Tenemos epitelio respiratorio por epitelio escamoso, que fue el del ejemplo. Epitelio escamoso por epitelio cilíndrico. Aquí tengo un error en esta diapositiva, este no es válido. Hagan de cuenta que ahí no está escrito barra, esa diapositiva, listo. El epitelio, aquí ya me va a dar para corregir, esperen, yo corrijo esa diapositiva. Esa era la columna. Ay, me lo confundí a vuelta, mira la rectitud de esto. No me deja. Ay, no me deja corregir. Bueno, aquí hay un error. En esta diapositiva, aquí no me lo deja corregir. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí viste lo que me hizo eso? Esto es una locura. Mira, ¿sí viste lo que hizo? Esto es una locura. Epitelio respiratorio por epitelio escamoso. Epitelio cilíndrico por epitelio mucosecretorio intestinal. Ese es estómago. El del esófago es, para que sea esófago de Barrett. No me dejes escribir. No me dejes escribir. No me dejes escribir. Para que sea esófago de Barrett es epitelio escamoso columnar reemplazado por células caliciformes o mucosecretoras. Ese es Barrett. Metaplasia de tejido conjuntivo hacia cartílago, hueso, tejido adiposo, eso no tiene factor de riesgo para cáncer. ¿Listo? Las metaplasias de tejido, las metaplasias mesenquimales no son factor de riesgo para sarcomas. Muy bien. Entonces acá tenemos la metaplasia escamosa, aquí tengo un epitelio, aquí tengo el otro, el inicial, y aquí viene el otro, el escamoso. Esto es estómago y hay células caliciformes, entonces esta metaplasia tiene factor de riesgo, después aprenden qué control hay que hacer en este paciente. Y esta, aquí tengo el epitelio escamoso y la unión escamocolumnar con células caliciformes.
Si no hay, este es esófago. Si no hay células caliciformes, sino que hay otras células que normalmente no están ahí, esa no tiene factor de riesgo. Tienen que ser células caliciformes, el esófago de Barrett. Muy bien, ahora seguimos con muerte celular. Entonces habíamos dicho que podíamos morir, que las células podían morir. O por necrosis. Hola. O por apoptosis o por necrosis. Que la apoptosis, yo con ustedes no había dicho. Se me enredan los grupos. Bueno, entonces hay dos maneras de morir. Apoptosis es la forma natural de muerte de las células. Es la muerte natural, ¿listo? Pero también hay apoptosis patológica. También. Y la necrosis siempre es patológica. Ninguna célula normalmente muere por necrosis, no. La muerte natural de las células siempre es por apoptosis. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre necrosis y apoptosis? Necrosis y apoptosis. Eso es lo que está en el dibujito. Cuando hay una anoxa, en ambas va a haber desnaturalización de los componentes, ¿listo? De las mitocondrias, de los ribosomas, de todo. Hay desnaturalización. Esto va a llevar a muerte, degradación de lo que hay dentro de la célula. ¿Listo? Y al mismo tiempo, por una acción enzimática de todo lo que se está liberando allá, va a haber ruptura de la membrana celular. Hola. ¡Ay! Miren cómo me consienten con mi tintico. A todo lo que se respete es tintico. Muy bien. Entonces, se pierden pedacitos de membrana celular. Quedan como huequitos en la membrana celular. Entonces quedó el camino libre para que estos componentes salgan al espacio extracelular. Y como en el espacio extracelular tenemos unos guardianes, que es el sistema monocito macrófago, ellos inmediatamente se van a activar, porque dicen, esto no es normal de acá, ustedes son cuerpos extraños. Entonces se activa la cascada inflamatoria. Ellos se activan, empiezan su trabajo de fagocitosis, pero al mismo tiempo, al estar activados, van a activar otras células inflamatorias, ¿listo? Polimorfonucleares neutrófilos. Van a activar posteriormente linfocitos. Entonces, en la necrosis hay daño de la pared celular, salida de los componentes intracelulares hacia el espacio extracelular y hay inflamación.
siempre hay inflamación. Dependiendo de la noxa, esa inflamación varía. Las células inflamatorias que vemos van a ser variables. ¿Entendieron qué es muerte por necrosis? Me responden, por favor. Digan sí. A ver, sí, pues tengo una duda. Dime. La diferencia también prima en el ciclo de vida de eso. Por ejemplo, en la La muerte duración celular, de la célula. sí. No, porque ella puede estar en un día, acabo de nacer, pero la noxa la va a matar. No, porque aquí no estamos hablando de la apoptosis, pues la apoptosis normal, no. Eso independiente de que si es una célula que tiene un ciclo de 5 días, no importa. Aquí puede estar, acaba de salir, ya me morí por la noxa. Entonces, el ciclo de esa célula aquí no importa. Ah, ok, listo, profe, gracias. Con gusto. En la apoptosis también ella se va muriendo, se va degradando, pero no hay esa activación enzimática que tiene esa degradación enzimática tan severa que tiene la necrosis. Por tanto, ella conserva la membrana celular intacta. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se va a degradar esto que tiene, estos componentes que ya están degradados? Cada uno, es como si la célula se dividiera, cada uno sale recubierto en un pedacito de membrana celular. ¿Listo? En cambio aquí salen solos, porque hay huecos. El de acá viene y se lleva un pedacito de membrana que lo recubre. Entonces, el sistema monocito macrófago no lo identifica como anormal, no, aquí hay membrana basal. Entonces, lo que hace, simplemente como es diferente, su conformación es diferente, pero tiene membrana basal, simplemente lo fagocita porque ese es el trabajo de ellos, fagocitar las células que normalmente se van muriendo. ¿Listo? Entonces, no activa inflamación. Él simplemente se come los que está programado para fagocitar, pero como tienen membrana celular, él los fagocita solitos. ¿Listo? Cada uno tanto. No hay activación de inflamación. No hay linfocitos, no hay plasmocitos, no hay polimorfos nucleares neutrófilos, no hay eosinófilos. ¿Listo? Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Por qué hay inflamación en la necrosis? Por activación del sistema monocito macrófago. ¿Secundario a qué? A la ruptura de la membrana celular tras la degradación de los componentes intracelulares. ¿Por qué no hay inflamación en la apoptosis? Porque estos componentes salen cada uno recubierto en membrana celular y simplemente sufren la fagocitosis esperada por el sistema monocito macrófago. Listo, profe, entonces esto es lo normal. Entonces, si hace el mismo proceso, ¿por qué también es patológica? Si es igualita. Porque en la patológica está sucediendo esto, ahí sí, en células en que no deberían estar muriendo, en que acabó de nacer y ya se está muriendo por apoptosis, ahí sí. ¿Listo? Entonces vamos a ver muchas células en apoptosis al mismo tiempo, lo cual no es normal. En un tejido una célula sale a las 5 de la mañana, otra nació a las 6 de la mañana, otra nació a las 10 de la mañana. O sea que unas van a morir antes que otras, ¿cierto? En condiciones normales. Entonces uno en el tejido ve unas escasas celulitas en apoptosis. Pero cuando uno ve un montón de apoptosis, uno ya dice, esto no es normal. Aquí las células se están muriendo antes de tiempo, antes de que cumplan su ciclo de vida. ¿Listo?
¿Entendido diferencia entre necrosis y apoptosis? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Estos son ejemplos. Esto es riñón, médula renal. Aquí tengo mis túbulos normales, túbulos contorneados, una lesión reversible. Vemos que hay preservación de núcleos en algunas partes, pero que la célula ya está como desmechada, como deshilachada. Y acá ya es una necrosis tubular aguda, una muerte patológica en el que, mire, se pierden absolutamente los núcleos. ¿Listo? Entonces esto ya sí, no hay nada que hacer. Entonces el paciente empezó con una sepsis y después empezó a elevar la creatinina. Lo que está pasando es esto. ¿Listo? Entonces por eso los pacientes que tienen factor de riesgo, que están hospitalizados, que tienen factor de riesgo para enfermedad renal, sobre todo de origen infeccioso, hay que estar haciendo control de creatinina, porque si en algún momento dispara la creatinina, podemos estar ante una lesión reversible. Entonces hay que hacer todo lo posible para evitar que haga una necrosis tubular aguda. La apoptosis la vemos así. Un montón de punticos. Esos son componentes celulares acompañados de macrófagos. ¿Listo? Que es el sistema monocito macrófago. Pero no hay células inflamatorias. Esta es una célula en apoptosis, esta. Son como punticos de variables tamaños, pero si uno los mira en detalle, no son células inflamatorias. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las formas de morir por necrosis? ¿Cuáles son los tipos de necrosis que hay? Son 6 tipos de necrosis. Necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa es secundaria a falta de irrigación, a falta de oxígeno tisular. Disminución de oxígeno. Cuando un tejido no está adecuadamente irrigado, se muere. Y lo vamos a ver en el tejido como la sombra o el fantasma del tejido. Es decir, vamos a ver el tejido completamente eosinófilo. Eosinófilo es rosado. No le vamos a ver núcleos, como estaba ahí esa necrosis tubular aguda. No le vamos a ver núcleos. ¿Listo? Pero igual reconocemos qué tipo de tejido es. Así esté muerto, uno reconoce que es un riñón, reconoce que es un testículo, reconoce que es una mama, que es una piel. ¿Listo? Se reconoce. ¿Por qué? Porque tengo un fantasma. Ahorita miramos las fotos. Muy bien. La necrosis licuefactiva. Esta, la principal causa, son las infecciones. ¿Por qué? Por inflamación aguda.
Hay muchas causas para tener inflamación aguda, pero la más frecuente son las infecciones, ¿listo? Pero cualquier proceso que produzca inflamación aguda y que sea severa puede producir necrosis licuefactiva. Aquí se pierde el tejido, no se identifica, no se reconoce. Es reemplazado por polimorfos nucleares neutrófilos. En la coagulativa, a mí me muestran un tejido muerto por necrosis. Si yo identifico el tejido, aunque esté muerto, necrosis coagulativa. Eso es indicativo de falta de oxígeno. Mientras que si me ponen el tejido por muerto con necrosis licuefactiva, yo no soy capaz de decir qué tejido es imposible, porque ese tejido es como si lo hubieran echado a la licuadora y solamente quedan polimorfonucleares neutrófilos. ¿Listo? Tenemos una excepción. El cerebro. Cerebro. No presentan necrosis coagulativa. No sabemos por qué. Un cerebro, un tejido cerebral que muera por falta de oxígeno no hace necrosis coagulativa, hace necrosis licuefactiva. Entonces ahí se complica la cosa. Porque entonces un paciente tiene necrosis licuefactiva en cerebro. ¿Esa infección fue una inflamación aguda? No, también pudo ser una noxa por falta de oxígeno. Entonces ahí nosotros le tenemos que decir al clínico simplemente necrosis licuefactiva, descarte procesos infecciosos, trauma, todo lo que produzca algo de inflamación aguda, pero también mire si hay algo que esté explicando un proceso isquémico. ¿Listo? Porque el cerebro no nos hace necrosis coagulativa. Ahorita vemos las fotos. Necrosis gangrenosa. La gente dice mucho, ay, qué miedo de la gangrena, ¿cierto? Pero también qué miedo de la necrosis coagulativa, qué miedo de cualquier necrosis. La necrosis gangrenosa es la suma de las dos anteriores. El tejido muere por falta de oxígeno, o sea que hace una necrosis coagulativa, y a esta se le suma una necrosis licuefactiva. En unas partes del tejido yo estoy viendo coagulativa y al ladito estoy viendo licuefactiva. Esto es muy frecuente en los pacientes con enfermedad arterial oclusiva crónica, en los pacientes diabéticos que ya tienen su daño vascular. ¿Listo? Se ocluye la luz del vaso sanguíneo, entonces el tejido se muere. ¿Listo? Pero se activa la cascada inflamatoria, entonces llegan los polimorfonucleares neutrófilos y se destruye el tejido. Entonces vamos a ver unas partes de ese tejido con necrosis coagulativa,
combinada con partes con necrosis licuefactiva. Eso se llama necrosis gangrenosa. Alguien le dio por decir, no decir, inventarse ese otro término, de manera que uno dice necrosis gangrenosa, tiene las dos necrosis. ¿Listo? Hay que buscarle un proceso inflamatorio agudo, pero secundario. Lo más importante cuando nosotros digamos necrosis gangrenosa es, tiene un proceso tiene una vasculopatía, que será una enfermedad arterial oclusiva crónica, una enfermedad autoinmune. ¿Qué será lo que está tapando los vasos de este paciente? ¿Listo? Profe, Hola. entonces cuando me hablan de necrosis gangrenosa, húmeda y seca, ¿cuál es como la diferencia? La necrosis gangrenosa es la unión de la necrosis coagulativa y licuefactiva. En la coagulativa es solo coagulativa, no hay otro tipo de necrosis. En la licuefactiva es solo licuefactiva, no hay otro tipo de necrosis. En cambio, en la gangrenosa vamos a ver las dos. Vamos a ver la coagulativa más la licuefactiva siempre juntas. Y es, ¿qué fue primero, el pollo o la gallina? Fue primero la coagulativa. O sea que si nosotros decimos, un paciente manda un tejido desvitalizado, no saben por qué, no tienen ni idea por qué, pero le hicieron tenía una lesión en pieles, por ejemplo, en un adulto, una mujer, nosotros le decimos, tiene una necrosis gangrenosa. Estamos viendo unos vasos tapados porque nosotros ampliamos el tejido para buscar los vasitos, algún vasito de algún tamaño que me diga, este vaso está tapado. Aquí no se ha muerto, pero eso es lo que me está explicando. Entonces, por eso es tan importante que el clínico sepa qué significa cada necrosis. Si yo le digo necrosis licuefactiva, hay un proceso inflamatorio agudo. Si yo le digo necrosis coagulativa solito, hay un proceso vasculopático, hay algo que está disminuyendo la oxigenación. Si yo le digo necrosis gangrenosa, las dos, y tiene que recibir antibiótico porque ya tiene un proceso inflamatorio agudo en caso de que sea un proceso infeccioso. ¿Listo? Entonces, en la gangrenosa siempre van las dos. Yo no puedo decir necrosis gangrenosa sin haber visto necrosis licuefactiva. ¿Listo? Ni puedo decir necrosis gangrenosa sin haber visto necrosis coagulativa. Siempre tienen que estar las dos presentes en el mismo tejido que estoy evaluando. ¿Esa era su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Necrosis grasa. Por eso aquí está el más. ¿Listo? Más. Voy a borrar arriba. Y voy a dejar esa de ahí abajo. Necrosis, me voy a adelantar para seguir con esta, me voy a adelantar a necrosis fibrinoide para seguir con este mismo hilo. Necrosis fibrinoide. Esta es una necrosis por compromiso vascular de células inflamatorias. Inflamación en la pared vascular. En la pared vascular. Este es un vaso sanguíneo y esta es la pared del vaso sanguíneo. Las células inflamatorias están aquí metidas. ¿Listo? Ya sea un granuloma, polimorfo nuclear neutrófilo, linfocito, eosinófilo, pero están metidos en la pared, no en la luz, porque ellas normalmente están en la luz circulando con la sangre, sino en la pared del vaso. O sea, que esta es la necrosis característica de muchos tipos de vasculitis. ¿Qué
¿Qué tipo de vasculitis? Depende de la célula que esté allá metida, cambia el nombre. Cada vasculitis tiene su propia célula inflamatoria, característicamente dañando ese vaso. Entonces, hace una necrosis que es esa pared del vaso, se va reemplazando por un material intensamente eosinófilo que se llama fibrina. Entonces, si nosotros le decimos necrosis fibrinoide, le decimos en dónde. Y le buscamos los vasos. Le intentamos decir si es vena, si es arteria y el tamaño. ¿Listo? Porque las vasculitis cambian de nombre también de acuerdo al calibre del vaso que sea comprometido. Hay vasos de gran tamaño, mediano tamaño, pequeño tamaño. Calibre. Entonces, esto es muy importante, porque es que este fenómeno es casi que exclusivo de condiciones autoinmunes. Entonces, si nosotros le estamos diciendo, tiene una necrosis fibrinoide, a ese paciente hay que buscarle autoinmunidad. De pronto no lo sabían y fue la forma en que se dieron cuenta. Tenía necrosis en piel, tenía unas máculas que no le desaparecían después de 24 horas. Hay que pensar en que tenga una vasculitis. Listo, entonces característicamente daña los vasos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Profe, porque aquí usted me está diciendo que daña los vasos y aquí también, pero es que la diferencia es muy grande. En esta el problema está en que obstruye la luz del vaso, la pared no tiene ningún problema. En cambio en esta el problema está en la pared del vaso. ¿Sí ven la diferencia? Este tapa la luz del vaso, entonces no llega la sangre. Aquí le está llegando la sangre, pero si se destruye todo el vaso, tampoco va a llegar la sangre, ¿cierto? Los dos me van a terminar produciendo muerte por falta de oxígeno, pero por mecanismos completamente diferentes. Ahora sí, sigamos con la necrosis grasa. La necrosis grasa destruye el tejido adiposo. El tejido adiposo, normalmente los adipocitos son gorditos, rechonchitos, con un tamaño muy similar y un núcleo excéntrico. Son así. ¿Listo? La necrosis grasa generalmente es o por trauma o por agentes enzimáticos. Y lo que sucede es que se ve como un borrón, como un manchón, como algo así. El tejido adiposo se torna basófilo. Basófilo es como lila, como violeta. Eosinófilo es rosado, basófilo es moradito. ¿Listo? Casi que el ejemplo característico es la pancreatitis. No existe pancreatitis si no hay necrosis grasa. Ese es el criterio histológico. Necrosis grasa. ¿Listo? Para poder decir pancreatitis. Histológico, no de laboratorio. Muy bien. Pero hay unas enfermedades que la pueden producir en dermatología, las paniculitis. Paniculitis. Estas sí son secundarias a inflamación
solamente. Aquí hay inflamación, obviamente pancreatitis es inflamación, pero la necrosis es por la gran descarga enzimática. Como si derritiera ese tejido adiposo. Las paniculitis, algunas secundarias a inflamación, también pueden producir necrosis grasa. ¿Listo? El trauma también lo puede producir. Pero que les quede en la mente siempre necrosis grasa, pancreatitis. Fibrinoide ya, gangrenosa ya, nos falta la necrosis de calcificación. Necrosis de calcificación. La necrosis de calcificación es por inflamación crónica. Y hay varios tipos de inflamación crónica, pero digamos que el prototipo característico de la inflamación crónica es la reacción granulomatosa. Crónica, muchos meses, incluso años. Reacción granulomatosa. ¿Qué es un granuloma? Un granuloma es un nido de histiocitos. Los histiocitos son los mismos macrófagos. Lo que pasa es que decimos macrófagos cuando están circulando y ya les decimos histiocitos cuando ya llegaron al tejido. ¿Listo? Entonces, histiocitos rodeados de una corona inflamatoria, de células inflamatorias. ¿Listo? Esto es un granuloma. Hay muchos tipos de granulomas, pero así a grandes rasgos, eso es un granuloma. Centro de histiocitos rodeado de células inflamatorias. ¿Ok? Entonces, siempre que hay reacción, producción de granulomas, nosotros vivimos en Tuberculombia. Resulta que cuando estos granulomas son producidos principalmente por el bacilo Calvingeri, tuberculosis, producen necrosis en el centro. Y es una necrosis blanda. Se llama de calcificación, que porque es parecida macroscópicamente al queso, pues al queso crema. Entonces, cuando vemos necrosis de calcificación, es decir, un granuloma con un material eosinófilo dentro, decimos, este es un granuloma caseificante o un granuloma con necrosis de calcificación o una reacción granulomatosa caseificante, como le quieran llamar, cualquiera de las anteriores opciones. Y siempre le tenemos que descartar tuberculosis y micobacterias atípicas. ¿Cómo? Yo estoy viendo la hematoxilina eosina y estoy viendo una reacción granulomatosa caseificante. ¿Qué voy a hacer? Le tengo que descartar tuberculosis y micobacterias atípicas. Entonces, ¿qué coloraciones le voy a pedir? De las que ya vimos. ¿Cómo se llaman? Busquen pues en el cuaderno. ¿Qué coloraciones voy a pedir para tuberculosis y para micobacterias atípicas?
Aquí me quedo hasta que me cuente. Hola, ¿no están buscando en los cuadernos? Profe, tensiones bar. Ajá, para tuberculosis y para micobacterias atípicas. ¿Qué coloraciones le piden? Y Nielsen modificados para un Eso. Para y el normal tuberculosis le voy a pedir Sil Nielsen. Apicomplejo. Y para atípicas le voy a pedir Sil Nielsen modificado. ¿Listo? Muy bien. Profe, ¿y si estamos viendo granulomas pero no vemos necrosis? Vivimos en Tuberculombia, igual le pedimos ZN y ZN modificado. Muy bien. Entonces, siempre que nosotros decimos reacción granulomatosa con necrosis de calcificación, ¡pum! Micobacterias. ¿Cuál es la más frecuente? Tuberculosis, ¿ok? Salieron negativas las coloraciones. Cuando nosotros le hicimos esto al clínico, salieron negativas las coloraciones. Entonces no tiene tuberculosis, teniendo esta necrosis. Claro, puede tener tuberculosis. En ese caso, nosotros le decimos, hágale PCR para tuberculosis. Si tiene más tejido, hágale cultivos. ¿Listo? Si está en una serosa, por ejemplo, me mandaron pleura y en pleura estoy viendo esto y tiene líquido pleural, hágale un test de ADA, o sea, busque tuberculosis de otras maneras, ¿ok? Pero no es suficiente que yo le diga, no lo encontré. No lo encontré, no quiere decir no lo tiene. ¿Listo? Profe, Hola. entonces, pues una de esas maneras para buscar esa tuberculosis, pues, supongo que ya es otra de las formas para buscar esa tuberculosis, aparte de la parte semiológica, pues, también puede ser la imagenología. Claro, es que eso depende de la clínica del paciente. Pero si le mandaron un riñón, por ejemplo, si le mandaron saliéndonos de la reacción granulomatosa, le mandaron una orina y usted en la orina está viendo hematuria, usted le tiene que hacer sin ni siquiera ver en la ecografía alguna alteración. En pulmones, imagenología, pues si tiene una tuberculosis pulmonar, si tiene una tuberculosis biliar, que son visibles, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tiene una tuberculosis ganglionar. De nada le va a servir la radiografía, ¿cierto? Entonces depende de la clínica, depende del tejido que le estén mandando a uno. Muy bien. Listo, profe, gracias. Estas son para detectar la presencia de la bacteria, ¿listo? El cultivo, el tejido comprometido. PCR te dice, hay componentes de la bacteria, pero no le está diciendo en dónde. El test de ADA sí, porque el test de ADA es para líquidos. Entonces puede ser orina, secreción, líquido pleural, líquido peritoneal. Muy bien. Entonces, por eso es tan importante conocer los diferentes tipos de necrosis, porque con eso, si usted ya tiene el diagnóstico, listo, nosotros lo confirmamos. Si no, salió esto en patología, tengo que ir a descartar tales enfermedades. ¿Listo? Entonces, miremos los ciclos. Ahí ves. Un pedacito de riñón, trauma probablemente. Esta zona está completamente hemorrágica y esta zona está pálida. O sea que aquí rompimos un vaso, con el trauma se rompió un vaso y esta zona del tejido se murió. ¿Cómo se llama esta necrosis? Tiene un fantasma ahí. ¿Qué necrosis espera encontrar acá si se rompió el vaso sanguíneo?
Necrosis coagulativa. Coagulativa, muy bien. Y acá tiene la foto del lado. Esta parte del riñón está conservadita, este es un glomérulo, estoy viendo los núcleos, todo. En cambio, la de al lado, miren que ya este túbulo no tiene núcleos y se ve completamente rosadito, miren. Lo que tiene acá al lado es componente inflamatorio en estos espacios, porque recuerden que cuando uno muere por una célula, muere por necrosis, siempre va a haber inflamación. Pero los túbulos comparen este túbulo que tiene sus núcleos por dentro, todos estos, mientras que estos quedó el fantasma, ya ni siquiera tienen núcleos por dentro y alrededor tienen inflamación. Esto es necrosis coagulativa. Miren, esto es un páncreas con una pancreatitis y se puso completamente basófilo, como si hubiéramos pasado un borrador. Esto es una necrosis grasa. Este es cerebro, aquí tiene una lesión y si revisamos histológicamente este tejido, puros polimorfonucleares neutrófilos llenos. Si a mí me muestra solamente esto, yo digo, necrosis licuefactiva, ¿de dónde? Ni idea, cuénteme usted a ver qué me mandó, ni idea, aquí no se reconoce absolutamente nada. ¿Cuál fue la etiología? Necesitamos la clínica. ¿Por qué? Porque tanto un proceso inflamatorio agudo como un proceso isquémico en cerebro producen este tipo de necrosis. Necrosis fibrinoide, este es un paciente con una vasculitis, el vaso sanguíneo con su luz, bien, pero tiene células inflamatorias en la pared, entonces se va destruyendo la pared del vaso y se hace el depósito de este material intensamente eosinófilo y esta es la necrosis fibrinoide. Enfermedades autoinmunes, que es lo primero que hay que descartar. Esta es otra fotito esto es apoptosis. Aquí se ve como un reguerito, pero son células sin componente inflamatorio. Esto es un pulmón con una tuberculosis, por eso se llama necrosis de calcificación. Este centro es blando, esta es una gran reacción granulomatosa. Histológicamente lo vamos a ver así. Estas bolitas grandes que ven acá, esta y esta, son células gigantes multinucleadas. Las células gigantes multinucleadas es la unión de muchos histiocitos, hasta 100 al mismo tiempo se juntan y forman una célula gigante multinucleada. Alrededor estaría la corona inflamatoria, los histiocitos en el centro y toda esta parte es la necrosis calcificante. Esto es un ganglio linfático con una reacción granulomatosa calcificante. Los granulomas son muy bonitos, son así como bolitas y estas zonas tienen calcificación. Entonces siempre este tejido le vamos a hacer ZN modificado, pero también le vamos a pedir plata-metenamina. ¿Por qué? Porque algunos hongos producen granulomas, no necesariamente caseificación. La caseificación es casi que exclusiva de la tuberculosis, pero los hongos pueden producir reacción granulomatosa. Entonces siempre, ustedes van a ver en los informes de patología que esas tres van junticas casi siempre, ZN modificado y plata-metenamina, cuando estamos en estudio de enfermedad granulomatosa. Apoptosis, uno dice que es este reguerito, pero uno empieza a mirar, no es células inflamatorias. Lo llamamos polvo nuclear, porque son pedacitos de células, pero no vemos polimorfos, no vemos eosinófilos, no vemos linfocitos. Entonces, lo normal de un tejido es esto, que una que otra celulita por ahí esparcida estén en apoptosis, como esta y como esta. Pero si yo veo un tejido con todo este mugrero, yo digo, algo está pasando. Estas células se están muriendo antes del tiempo.
¿Qué está matando las células? Hay que estudiarlo. Una de las cosas que más apoptosis produce es el cáncer. Entonces, siempre es alarma histológica ver apoptosis aumentando. La necrosis licuefactiva, miren, yo veo, este es un eosinófilo, polimorfo. Miren, acá está un neutrófilo súper bonito, este quedó para foto. Un núcleo, dos núcleos, tres. Es un solo núcleo, solo que tres lóbulos. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, polimorfo. ¿Qué tejido es ese? Ni idea, no se reconoce. En la apoptosis, que fue esta es de la misma foto anterior, si yo miro en detalle, yo no identifico células inflamatorias. ¿Listo? Todo eso son pedacitos de células. Aquí tenemos un tejido que es testicular. Tengo, toda esta es la parte de, estos son los túbulos seminíferos y esto es epididio. ¿Listo? Entonces, es un tejido también que está muertico, pero que yo alcanzo a definir que es ese tipo de tejido, lo mismo que acá. Digamos que esta parte está muy bien definida, esta acá ya tiene un poquito de necrosis. Cuando un testículo se tuerce, la torsión testicular, que eso vamos a ver más adelante, se tuerce el testículo, entonces el paquete vascular nervioso queda comprimido, entonces esto es lo que va a suceder. Entonces deja de ser así y se convierte así, el fantasma del tejido. Pero igual, si a mí me muestran solamente esto, yo digo un testículo, esto porque reconozco el tejido, un testículo, pero está muerto. ¿Cómo murió? Algo isquémico. Aquí. Entonces, testículo normal, me dolió a mí, no le duele mucho esta foto. Testículo normal, testículo isquémico. ¿Cómo lo voy a ver histológicamente? Así. Eso es demasiado frecuente. Mucho. Bueno, este es un hígado normalito. Hígado. La ruanita del hígado, que son cuadritos, o sea, un epitelio cúbico, citoplasma amplio, 1 o 2 núcleos. Muy bien. Hizo un absceso hepático, por decir algo, una inflamación aguda secundaria a un absceso hepático mediano. Necrosis licuefactiva. Si me muestran todo eso, yo digo, necrosis licuefactiva, doctora, ¿pero dónde? Ni idea. Cuénteme qué fue lo que usted me mandó. Yo no tengo ni idea. Ahí no se reconoce nada del tejido. La disciplina es el puente entre sueños y logros. Hay que ser muy disciplinado si uno quiere conseguir lo que uno quiere. ¿Entendida todas las necrosis? Sí, profe. Bueno, descansen 10 minutitos, ya terminamos este capítulo. Son las 7:10, nos vemos a las 7:20 para que adelantemos otro tricito. ¿Listo? Listo, profe. Y ya nos vemos. ¿Todo claro? ¿Con qué seguimos? Adaptación del lenguaje celular. Seguimos con me quedaron más bonitas las de este semestre, las diapositivas. Ay, bueno, que no me queda. Pongamos aquí.
Es- Listo. Parece que tienes una adicción interior. También la mesa estaba muy completa. ¿Qué pasa? ¿Cuántas materias escogiste en vuelto? Vale, estoy viendo, sí, Ah, sí. Sí. Vale. está la clínica, pedagogía para inglés, medicina familiar, Farmacología.
una enfermedad, no sé cómo decir. ¿Cómo hablar de los jueces? ¿Cómo? Hablar de los jueces, ¿cómo va a ser? Yo también hacer virtuales y cómo más. Así como Entonces, los hacíamos el semestre pasado. entonces los lunes propios no vienen nada. ¿Los lunes qué? No vienen nada. Las clases presenciales. El grupo de la semana 2. Para la semana 10. La existente, las aulas de existente. No, solamente para parciales. Los quizzes desde la casa, los que estén acá lo hacen desde el celular. Porque como igual eso es tan sencillo, nosotros desde el celular que tienen disposición de internet, los que estén acá, ¿cierto? Yo también estoy acá. Bueno, me va a tocar hacer, yo voy a estar incapacitada en unos 3 semanas. Me va a tocar por lo menos la semana entrante. Este fin de semana grabarles todas las clases para que las tengan ahí. Grabarlas yo solo. Y me conecto con ustedes, pero les respondo solamente escribiendo. Pero yo conseguiré imprimiendo sin presencial, no tienen que ser estrictamente los dos. No, desde que haya foros, sí, o sea, desde que no puedo tener más estudiantes. Por ejemplo, en esta aula que tengo asignada, aquí van 25. Pero les voy a decir ahora que yo, por ejemplo, en esta aula puedo decir 20. Si quieren, lo pueden hacer. En la que no tengo, vean, en grupo 1 puedo recibir, grupo 1 me habían asignado el auditorio del otro y no tiene nada de esto. Entonces me tocó pasarme para un salón chiquitico que solamente es para niños. O sea que en el único grupo que podría pedir muchos es mi grupo 2. Te podría decir que el grupo 3 es para los mamás. Entonces solamente los que tengo programados. Pero en tu horario sí pueden venir sin problema. ¡Hola! Hola, hola. Hola, profe. Hola. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vas? Muy bien. Ya casi terminamos. Yo tomo el café, profe. Por aquí me hacen una preguntita. Que si de pronto alguno de los que están programados en otras semanas quieren venir, lo pueden hacer. La respuesta es sí, porque el aforo de esta aula es para 25 personas. Entonces, perfectamente. Si alguno quiere venir a clase presencial sin que le toque su semana, ya es responsabilidad de cada quien, pero sí, estoy en un auditorio, puedo recibir aquí a todos los de grupo 2. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir con un tema que se llama inflamación. Este es un tema demasiado importante que les tiene que quedar absolutamente claro porque ustedes van a ver inflamación hasta el día que dejen de ejercer medicina. La inflamación, dice, es una respuesta de los tejidos vascularizados. Es una condición que el tejido esté vascularizado. Un tejido que no esté adecuadamente vascularizado no puede presentar una reacción, una respuesta inflamatoria adecuada. Es una respuesta de los tejidos vascularizados a una noxa tisular que produce migración de células inflamatorias y moléculas proinflamatorias desde la sangre al tejido donde son necesarias con el fin de eliminar la noxa. Traducción. Tengo acá un tejido, cualquiera el que ustedes tengan. Ese tejido tiene vasos sanguíneos, ¿sí o no? Tiene que tener sus vasitos normales, los normales, para poder que haya inflamación. Entonces llegó aquí una noxa. Dibujemos
un malito acá, ¿listo? Entonces, aquí está mi sistema monocito macrófago. Dice, usted no pertenece aquí, me voy a activar para comérmelo, pero de pronto no soy capaz con usted, yo solito, sistema monocito macrófago. Voy a llamar a la siguiente tropa. La siguiente tropa son polimorfonucleares neutrófilos. ¿Y de dónde van a salir los polimorfos neutrófilos? De los vasos sanguíneos. Por eso el tejido tiene que estar bien vascularizado para poder que haya una adecuada respuesta inflamatoria. Hay dos tipos de inflamación. La inflamación aguda y la inflamación crónica. La aguda es la primera. La crónica es la segunda. ¿Listo? La aguda es la primera, pero no siempre es evidente. Ni clínica, ni por laboratorio, ni histológicamente. No siempre es evidente. La crónica, por definición, más de 15 días. Puede tener, al mismo tiempo se puede ver la inflamación aguda o no. Se supone que siempre tuvo inflamación aguda, pero no siempre voy a ver la inflamación crónica al mismo tiempo con la aguda. ¿Listo? Pero se supone que para una crónica primero tuvo que haber habido una aguda. Yo no la estoy viendo, no quiere decir que no haya habido inflamación aguda. Entonces, por eso el tejido tiene que estar muy vascularizado. Cuando el monocito se activa, el prende se activa, empieza a fagocitar, pero al activarse va a producir sustancias proinflamatorias. Y esas sustancias, interleuquinas, por ejemplo, prostaglandinas, esas sustancias son las que van a actuar aquí, en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos, para activar los polimorfonucleares neutrófilos que los necesitamos para ayudar a eliminar esta noxa. Si con ellos no fue suficiente, entonces estos también van a producir sustancias proinflamatorias para llamar a un tercero. ¿Cómo se llama ese tercero? Se llaman linfocitos T. Pero cuando activamos los linfocitos T, ya estamos en la fase crónica. ¿Listo? O sea que en la inflamación aguda, los reyes son los polimorfonucleares neutrófilos. En la inflamación crónica, los reyes son los linfocitos. T predominantemente. Pero también tengo linfocitos B como los plasmocitos. Pero en grandes términos, neutrófilos, linfocitos, sobre todo linfocitos T. ¿Listo? Muy bien. ¿Entendí esta partecita así a grandes rasgos? ¿Sí? Profe, Hola. ¿Qué dijo? ¿Sí o me va a preguntar algo? no, que sí, profe, me quedó claro. ¿Cómo? Claro, listo. Vamos a empezar a desglosar cada una de esas cositas. Aquí sí me voy a pegar de la gráfica. Bueno, esto es más o menos lo mismo que les escribí allá. Tengo un tejido, ¿listo?
Acá tengo mi sistema monocito macrófago, compuesto por macrófagos o histiocitos, las células dendríticas que las tengo predominantemente en piel, los mastocitos, que realmente van a aparecer en ciertos procesos inflamatorios, no en todos, mucho en las reacciones de hipersensibilidad, lo que pasa es que me pierde el mouse, mucho en las reacciones de hipersensibilidad. Llega una noxa, en este caso, microbios, o un trauma, este es el otro pedacito, tuvo un trauma se cayó, ¡pum! Un guarapazo, ¡tan! A uno le duele, le sale la equimosis, ¡tan! Entonces, un trauma también produce inflamación, por eso uno se dermatiza, ¿cierto? Ellos se activan, miren, producen sustancias proinflamatorias que van a actuar en la pared de los vasos sanguíneos de ese tejido, en la pared, o sea, en las células endoteliales. Recuerden que como el epitelio de los vasos sanguíneos se llama endotelio, ¿listo? Endotelio, uno dice endotelio, ¡pum! Automáticamente pared de vasos sanguíneos. En esos vasos sanguíneos normalmente están circulando células inflamatorias. Los granulocitos, dentro de ellos los polimorfonucleares neutrófilos, ellos normalmente circulan más pegaditos a la pared del vaso. ¿Listo? Más pegaditos a la pared del vaso. Y por el centro van el resto de componentes sanguíneos. ¿Por qué circulan ahí más pegaditos de la pared del vaso? Porque están listos, como buenos Boy Scouts. ¿Listo? Esos, si ustedes fueron alguno cuando era niño. Listos, siempre listos para ser llamados. ¿Listo? Ok, entonces, esas sustancias lo que van a hacer es actuar sobre la célula endotelial y ellas se van a separar unas de otras. O sea, las uniones, digamos que permiten esa unión entre célula endotelial y célula endotelial deja de ser tan fuerte y la célula se separa. Digamos que es el mecanismo más frecuente. Pero hay noxas muy severas que de entrada destruyen la célula endotelial. Bueno, entonces al separarse, se pierde el mouse, al separarse la célula endotelial, ya va a quedar el caminito para que salgan los polimorfonucleares neutrófilos. ¿Listo? Esos polimorfos salen al tejido para ayudar al sistema monocito macrófago. Pero recordemos que ellos producen sustancias proinflamatorias. ¿Por qué son tan importantes las sustancias proinflamatorias? No solamente porque me ayudan a traer más células inflamatorias, sino porque es que me van a ayudar con la clínica del paciente. Entonces esas sustancias son las encargadas de producir edema, rubor, calor, fiebre, taquicardia, todos los síntomas del paciente. Entonces por eso le decimos al paciente, si presenta fiebre, regrese, si presenta tal cosa, regrese. Porque eso me está indicando que el proceso inflamatorio está aumentando. Y como vamos a ver más adelante, uno se puede morir por un proceso inflamatorio. Empezó con una inflamación, por una picadura de un zancudo, hizo un absceso y después terminó en una sepsis, en una UCI y se puede morir. ¿Listo? Para eso son los signos de alarma que le damos al paciente. Yo tengo que conocer todo esto. Para mí la inflamación es supremamente importante y gran parte de las patologías del ser humano son por procesos inflamatorios. Si yo conozco bien la inflamación, me adelanto a las complicaciones del paciente. Digo, este paciente debe estar haciendo esto, va para tal fase de inflamación. ¿Qué puedo hacer para cortar esos efectos secundarios de este proceso inflamatorio? Muy bien. Si la cosa sigue, entonces ya los polimorfonucleares neutrófilos mediante los mediadores de inflamación van a terminar
activando la siguiente fase, que es el reclutamiento de linfocitos T, y a su vez los linfocitos T van a activar otras células que son los fibroblastos. Por tanto, todo esto lo vemos paso a paso más adelante. Por tanto, los fibroblastos son células que van a producir colágeno. Entonces, la inflamación aguda es rápida. Inmediatamente tras la anoxia arranca la inflamación aguda, ¿ok? La inflamación crónica, mire, es de tiempo, no es inmediata y deja una secuela, que es la pérdida del tejido por colágeno. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales participantes de la inflamación entonces? Los leucocitos y los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces ahí tengo los neutrófilos, todos los leucocitos, los linfocitos, todo, y vasos sanguíneos. Un paciente inmunosuprimido tampoco puede realizar una adecuada respuesta inflamatoria. Por eso se mueren los pacientes con VIH, porque entran las infecciones y no tienen cómo defenderse contra esas infecciones. La inflamación puede ser inflamación local o puede ser inflamación sistémica o ambas al mismo tiempo, ¿cierto? Y el problema de la inflamación cuando ya es sistémica es que puede llevar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, en caso de que sea, por ejemplo, hay varios tipos de sepsis, ¿cierto? En caso de que sea, por ejemplo, sepsis por infección, es una de las que más muertes produce en nuestro medio, hasta 50-60% de los pacientes con choque séptico se mueren. Y la inflamación a su vez la tenemos en aguda y crónica. Muy bien. A grandes rasgos, ¿qué diferencias hay entre la inflamación aguda y la inflamación crónica? El inicio de la aguda es inmediato. Tras la anoxia, de una arranca la inflamación aguda. ¿Listo? Mientras que la crónica es más de 15 días, puede durar meses o años. Y recuerden que la inflamación crónica puede dejar lesiones, secuelas graves, porque el tejido se va a reemplazar por otro tejido que se llama colágeno. Entonces se pierde la función del órgano o del tejido. ¿Qué tipo de células son las características de la inflamación aguda? Neutrófilos. ¿Qué tipo de células en la crónica? Mononucleares. Células mononucleares. Estos son, en la aguda son polimorfos, porque pierdes el mouse. En la aguda son polimorfos nucleares. Aquí son mononucleares. ¿Cuáles? Sistema monocito macrófago y linfocitos. O sea, este cuadrito es el resumen de lo que yo ya escribí en el tablero. ¿Qué lesión hay en la inflamación aguda? Generalmente ella pasa, simplemente llama a los otros, pero se resuelve. Listo, de resolución espontánea. Si nosotros tuviéramos cicatrices por todas las inflamaciones agudas que hemos sufrido, yo creo que no tendríamos piel sana. ¿Cuántos moscos nos han picado? ¿Cuántas ronchas hemos tenido en nuestra vida? ¿Cuántas caídas hemos tenido en nuestra vida? Y no tenemos cicatrices de todo eso, ¿cierto? No lo tenemos, porque se resuelven gracias a la inflamación aguda. Imagínense que uno quedara con cicatrices de todas las picaduras de zancudos. No tendríamos, de todas las picaduras que acumula uno en la vida. Mientras que en la crónica sí va a dejar una secuela que, dependiendo de la extensión de esa inflamación, puede llegar a comprometer la función del órgano. Signos locales y sistémicos. Aquí son pronunciados: el ardor, el rubor, el calor, el dolor, la limitación funcional, el edema. ¿Listo? En la crónica puede pasar inadvertido. Un tatuaje produce inflamación granulomatosa crónica.
Primero usted le da dolor, alrededor del tatuaje está rojito, esa es la inflamación aguda porque inmediatamente se produce aguda. Y ya a los 3 días usted está como si nada, estrenando tatuaje. Pero si yo le hago una biopsia a los 15 días, ahí tiene una reacción granulomatosa, o sea, una inflamación crónica. Entonces la inflamación crónica no siempre es evidente. La aguda, entonces ya, todo esto es repetición de la repetidera, hay leucocitos, predominantemente polimorfos nucleares neutrófilos, edema, pues esto lo vamos a entender por qué edema después, por extravasación de proteínas y está mediada por la inmunidad innata. ¿Cuál es la inmunidad innata? Nuestro sistema monocito macrófago, con ese nacemos, si nacemos sin ningún déficit inmunitario. Si no desaparece la noxa, entonces ya la inflamación aguda solita no es capaz de eliminarla, entonces activa al segundo batallón. ¿Cuál es el tercer batallón? El primero es el sistema monocito macrófago. El segundo es la inflamación aguda con polimorfos. El tercero, ¿cuál es? Linfocitos T. Entonces se activa la fase crónica, que cuando esta se resuelve y en su transcurso va produciendo destrucción del tejido por la activación de los fibroblastos. Esta está mediada por la inmunidad adaptativa. ¿Cuál es la inmunidad adaptativa? Esa segunda fase, la activación de linfocitos T. Claro lo que hemos dicho, lo que he dicho de inflamación. ¿Dudas? Sí, profe. No, profe. ¿Dijo sí? Muy bien. Yo creo que con esta los dejo por hoy. Sí, con esta los dejo por hoy. Espérenme de nuevo. ¿Cuáles son las causas de inflamación? La más frecuente son las infecciones. ¿Listo? La más frecuente. Pues las infecciones pueden producir inflamación aguda o crónica y eso depende de la gente y de las condiciones del hospedero. La necrosis tisular, independiente de la causa, recuerden que necrosis, ya lo dijimos, hay 6 tipos de necrosis, siempre van a ir acompañadas de inflamación y también depende de la causa, de la etiología de esa necrosis, el tipo de inflamación que se vaya a presentar. Las reacciones inmunitarias producen mucha inflamación. Los cuerpos extraños, ni hablar, los cuerpos extraños producen inicialmente inflamación aguda, pero todos van a terminar produciendo infección crónica del tipo granulomas. Recuerden que la lesión histológica característica de la inflamación crónica es la reacción granulomatosa. Listo, muchachos, nos vemos la semana entrante. Recuerden que hay cuisecito. Yo les mando las indicaciones, va a ser virtual, ¿listo? Por una aplicación que tiene medidor de tiempo. Entonces, ustedes desde que abren el quiz, tienen un tiempo determinado para enviarme el resultado, ¿listo? Si se pasan de ese tiempo, ya no me llega ni el quiz. Chao, chao. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe, gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe, gracias.